Orlando, soy Luis Novarecio. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que es casi un dato empírico, no demasiado científico, que hay algo más que sensación de seguridad. Pero ustedes que trabajan con esta situación, me gustaría su valoración, por favor. Sí, nosotros desde el año 2006 venimos haciendo todos los meses de junio una encuesta sobre inseguridad, lo cual nos permite datos comparativos a lo largo de los años. En el día de ayer, el senador Fernández se refirió a esta encuesta, ya lo ha hecho otras veces, y dijo algunas cosas que mínimamente son, por decirlo suavemente, inexactas. Primero dijo que esas encuestas estaban contratadas por el Diario de la Nación, lo cual no es cierto. Y la verdad es que si hubieran estado contratados por el Diario de la Nación, no habría nada que ocultar. ¿Qué tiene de malo? Pero no es el caso, y eso no es cierto. Lo segundo que dijo es que las encuestas se realizaban desde antes del gobierno de los Kirchner, lo cual tampoco es cierto, porque se realizan desde el año 2006. Y con respecto al tema de sensación de inseguridad, el problema que surgió ya desde el inicio, en el año 2006, es el siguiente. Nosotros dijimos que aparte de la grave inseguridad que consistentemente reconocen como alta el 70% de nuestros encuestados, hay algún año puede ser el 62, otro año puede ser el 72, pero más o menos se maneja en porcentajes muy contundentes en términos de opinión pública. Además de eso, no necesariamente perciben la inseguridad solo aquellas personas que han sido víctimas de un delito, sino también aquellos que se enteran de delitos que les resultan cercanos. Cercanos porque es la abuela que fue a cobrar la jubilación y le hicieron una salidera, porque es el vecino que le hicieron una entradera, porque asaltaron la parrilla donde va a comer los domingos. Hay muchas alternativas. O robaron un auto en la esquina de su casa. Entonces nosotros señalamos que a la grave inseguridad reinante había que sumarle la sensación de inseguridad que tienen las personas no directamente afectadas. A partir de eso, en el año 2006, el senador ha tenido, en aquel momento el ministro ha tenido la costumbre de hablar de que la inseguridad era básicamente una sensación, que está muy alejado de lo que nosotros dijimos. Claro, porque esto es muy interesante. O sea, los datos que ustedes plantean hablan de cuestiones objetivas, es decir, Exacto. o de hechos que se han producido, o de conocimientos de hechos producidos, pero no de una percepción. Es decir, los encuestados por ustedes no hablan de como observadores de la situación de la inseguridad. Lo han padecido. Sí, la mayoría de las personas manifiesta haber padecido algún acto de alguna situación, digamos, de inseguridad que tiene evidentemente muchos matices. Nosotros también les preguntamos a la gente cuál creen que es el delito más frecuente, porque es interesante saber de qué lugar se sienten más amenazados, ¿no? Y qué es lo que más las preocupa. Cuando la gente contesta ese tipo de preguntas, habitualmente está señalando aquellas cosas a las que les teme más o las que piensa que tienen más riesgo. Y eso lo vamos viendo año tras año porque, vuelvo a repetir, somos un centro de opinión pública universitario y nos interesa cierta construcción de conocimiento alrededor de un fenómeno que desgraciadamente se ha instalado en Argentina. Es decir, que en algún punto uno quizás pueda decir que le preguntamos respecto de la percepción que tienen con ciertos aspectos, pero lo que no se puede hacer es sustituir la sensación de inseguridad por la inseguridad. Para que haya sensación de inseguridad en aquellas personas que no han sido víctimas de delitos, tiene que haber una enorme cantidad de delitos tal que esas personas se han enterado que a su alrededor pasan cosas que las atemorizan. Orlando, en esta última medición que ustedes están preparando, porque me decían hacia junio es en junio, lo hacemos junio de todos los años. ¿Toman la muestra también es en junio o lo van haciendo a lo largo de los meses? No, la muestra es siempre en el mes de junio, la repetimos todos los años en el mismo mes, las preguntas bases son las mismas, pero todos los años hemos ido, según las circunstancias, agregando una o dos que son rotativas. Por ejemplo, en el momento de la aparición de la Policía Metropolitana, le preguntamos a la gente si creía que esto era algo bueno. La gente consideró que era algo bueno. En general, la gente ver más policía en la calle en algún punto la tranquiliza. Y este año, obviamente, estamos obligados a preguntar por los linchamientos y la vinculación que esto tiene con los hechos de inseguridad. Esto es muy interesante. ¿Y cómo van a formular? ¿Ya tienen prevista la formulación de esta pregunta? Todavía no hemos formulado las preguntas, pero vamos a tratar de encontrar, después de hacerlas en el focus group, para definir que no estén sesgadas en ningún sentido, las preguntas de tal manera de que tengamos una apreciación de la gente, quizás de por qué suceden los linchamientos y además qué grado de acuerdo o desacuerdo manifiesta frente a ellos. Creo no haber escuchado mal que la primera fue 2006. Exactamente. Del 2006 a ahora, estas siete evaluaciones que han hecho, ¿hay un denominador común sostenido, ya yendo más a lo cualitativo? Sí, hay varios. El primero que hay es que la percepción siempre es muy alta. El segundo que hay es que el pesimismo de la resolución de este problema es realmente también muy alto. La gente cree que la inseguridad desgraciadamente ha venido para instalarse. Y el tercero que hay es que no demuestran mayor satisfacción con las políticas tanto a nivel nacional como a nivel local referidas a tratar de resolver este problema. No nos olvidemos que durante muchos años
así como sucedió con la inflación, con el problema energético, la inseguridad ha sido un tema negado. En una de las marchas grandes, la del 8N, creo, recuerdo a los noteros de 678 preguntándole a la gente de qué inseguridad hablaban y diciendo la protagonista de las notas que ella nunca había sufrido un hecho de inseguridad. Claro. Si uno también tuviese que partirlo por edades o por condiciones sociales o ubicaciones geográficas, ¿qué se puede extraer de estos 7 trabajos? Yo lo que diría es que las personas más jóvenes en general tienen una propensión a sentirse propio de la edad como más alejadas de riesgos. No obstante, lo que sucede es que sufren riesgos distintos. Las personas más jóvenes que salen más de noche, que transitan distintas zonas de la ciudad, son las que ven la inseguridad en ese tipo de lugares. Mientras que las personas mayores tienen mucho más miedo cuando van a cobrar su jubilación o pensión, o cuando van a hacer algún trámite de pago en algún cajero o en algún lugar de pago de servicios. O sea que en el fondo, por distintas razones, atraviesa casi todas las edades. La variación de modalidades de delito, la aparición, recordemos que primero fueron las salideras, después aparecieron las entraderas, y vaya uno a saber qué es lo que se viene después de esto, van haciendo que varíe también el nivel de personas que se siente atemorizada por la inseguridad. Esto es interesante, ¿no? Las personas más jóvenes tienen casi una conciencia heroica de la cosa, o por lo menos una mirada, qué sé yo, como que a mí no me va a tocar. Las personas con mayor edad, en cambio, será por la experiencia o porque ha tocado más de cerca, suponen que es más probable. Yo creo que hay dos cosas interesantes ahí. Una, que existencialmente las personas más jóvenes suelen tener una actitud de inmortalidad, ¿no? Cuando uno tiene 20 años, la verdad, aunque haya sido hace mucho, en mi caso, tiene la sensación que no se puede enfermar, que no le puede pasar nada malo, que puede cruzar la vía del tren cuando viene el tren y que seguramente va a llegar del otro lado. No obstante eso, tienen otras preocupaciones cuando se mueven, sobre todo en los horarios nocturnos. En el caso de las personas mayores hay un elemento que es muy importante y que no se menciona frecuentemente cuando se habla de inseguridad en Argentina, es que el pasaje de la seguridad realmente muy buena que tenía por lo menos la ciudad de Buenos Aires a esta situación que ya nos ubica entre las más peligrosas, fue muy rápido. Entonces la gente que tiene, digamos, más de 50 años, más de 45 años, vivió otra ciudad. Por lo tanto, más vive el contraste entre esto que se ve ahora y la ciudad en la cual se crió cuando iba al colegio primario o secundario. Orlando, usted planteaba al comienzo que también se percibe, o sea, se analiza la cuestión de expectativa, y en esto, a lo largo del año, se nota una cuota de mayor pesimismo. Sí, a lo largo de los años se ha ido acumulando. Es un tema muy complejo el todo lo que es manejo de la información sobre inseguridad, porque la gente no acepta estadísticas sobre inseguridad. La gente hace su propia estadística, y su propia estadística es: a mí me asaltaron o a mí no me asaltaron, a mí me hurtaron o no me hurtaron, a mi hermano, a mi amigo, a mi abuelo. Entonces, en la medida que la gente sigue percibiendo en su medio ambiente social familiar situaciones de inseguridad, el pesimismo impera, y vuelvo a repetir, durante mucho tiempo. Es realmente muy reciente que uno ha notado reacciones oficiales respecto del tema de la inseguridad. Yo diría cuando fueron convocados los gendarmes el año pasado cerca de las elecciones, o cuando hace unos días atrás la presidenta lo mencionó. Y esto es más llamativo porque recordemos que inseguridad figura en el podio de las preocupaciones de la gente desde hace mínimamente una década. ¿Hay algunas otras comparaciones que pueden hacerse con otros países de encuestas similares? ¿Ustedes han podido cotejar para saber si hay algún tipo de reacción parecida o no? La inseguridad es un tema de elevada preocupación en Latinoamérica, no así en los países desarrollados, sobre todo en los países europeos. O sea, nunca figura en el podio los países europeos de las preocupaciones. Los tienen otras preocupaciones. Algunas ahora se parecen a las nuestras, como por ejemplo el problema de lo que puede ser cuestiones económicas vinculadas al trabajo. No así la inflación, por ejemplo, pero un problema que tenemos y que vale la pena señalar es que en Argentina han desaparecido las encuestas sobre criminalidad desde hace, yo diría, 7 años por lo menos. Nosotros hacíamos un seguimiento de esas encuestas que un día se interrumpió, y no se interrumpió para nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, sino que se interrumpió para todo el mundo, no hay más encuestas. O sea, un poco hicimos por el país, con las encuestas de inseguridad lo mismo que con la inflación. O la dibujamos o no hablamos más, y entonces no existe. Entonces, en ese sentido nos limita la comparación con otros países porque, como sucede con otros datos estadísticos nacionales, no resultan confiables. De hecho, en este caso ni los hay.
Partiendo de esta idea, ¿no?, que ustedes van a incorporar el tema linchamiento y demás, ¿planean consultar el tema Código Penal, el debate que se ha dado? El tema es el siguiente, nuestra experiencia no lo tenemos cerrado todavía. Vamos a ver cómo está esto al momento de la encuesta. Debemos recordar que la opinión pública en Argentina, y la verdad en todos los países, es muy presentista y se maneja con los temas que en ese momento se están tratando. Yo no sé qué tan instalado esté el tema del Código Penal en el mes de junio, que es cuando vamos a hacer la investigación. Lo que sí quiero aclarar es que es un tema un poco complejo. Es decir, la gente no siempre establece una relación directa entre modificaciones o potenciales modificaciones del Código Penal y su vida cotidiana si es que no está muy esclarecido e instalado. Si está instalado el tema en ese momento y está en debate en la opinión pública, lo preguntamos. Si sigue siendo un tema de élites, no, porque la gente nos va a contestar que no conoce bien, recordemos que son 3.000 artículos, por otra parte, en detalle de qué se trata. Vuelvo al comienzo, Orlando, con el que empezamos esta nota, que fue la invocación del trabajo de ustedes que hizo Aníbal Fernández. ¿Fue riguroso a la hora de citarlos? No, y esto es una constante. En primer lugar, como decíamos al principio, inventó esto de que la Nación nos había encargado las encuestas, o que las encuestas se habían hecho desde antes del periodo de Kirchner. Yo creo que eso es porque como las encuestas manifiestan un deterioro y estancamiento en la mala percepción de la seguridad, evidentemente no conviene. Y lo que no es riguroso es que él, cuando cuenta, siempre que cita nuestro informe, nunca habla de los datos duros, como que, por ejemplo, consistentemente, alrededor del 70% de la gente se manifiesta muy preocupada y considera que la inseguridad es muy alta. Es decir, han hecho desde el principio un recorte alrededor de esa idea de sensación de inseguridad, y de ahí no ha salido. Debo reconocer que el senador y anteministro siempre se expresó con mucho respeto respecto de los trabajos del Centro de Opinión Pública, pero yo preferiría que el respeto estuviera también expresado en decir las cosas exactamente como han sido publicadas y como han sido gestadas. ¿Usted cree que el senador Fernández se equivocó, mintió deliberadamente? Y la verdad, yo eso creo que el que lo debe saber bien es él. Mi sensación es que estaba de muy mal humor, porque la verdad que lo que le pasó en términos de imagen política es costoso. Me refiero a que un político aparezca en un auto de alta gama en algunos países estaría bastante mal visto, por más que pueda justificar, que seguramente debe ser el caso, no tengo por qué ponerlo en duda, que pueda justificar los ingresos que lo generaron, y no debe contar con toda la información, porque hay que animarse a decir que el diario nos financió a nosotros cuando es absolutamente un hecho alejado totalmente de la realidad. Yo creo que además, en general, el kirchnerismo tiene un problema con los medios, porque si la Nación publica un informe, que piensan que forma parte de una especie de conspiración, y en realidad es mucho más sencillo. Nosotros generamos informes del Centro de Opinión Pública, algunos varias veces los ha reflejado la Nación, otros los han reflejado otros medios, y no estamos armando una conspiración para dar información. Nosotros relevamos opinión pública, hacemos un informe, y cuando los medios lo consideran noticiable, lo publican. Pero esa visión conspirativa de los medios de comunicación que tiñe también y describe también buena parte de la lectura política del kirchnerismo, creo que también lo ha llevado a esa conclusión, probablemente. Orlando, gracias como siempre, le mandamos un saludo.